Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central presenta su programa Tocad Trompeta en Sion. A continuación. El día de hoy es un programa especial porque vamos nosotros a tocar un pasaje que está en Mateo capítulo 5, versículo 13. El pasaje dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, Jesús hace una pregunta y dice: ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos pasajes como estos, mis queridas hermanas, yo quiero platicar con ustedes el día de hoy porque hay algo que me llama la atención. ¿Por qué o para qué se usaba la sal en los tiempos bíblicos? Porque cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a encontrar, y esto para los que nos ven en televisión también, cuando nosotros vemos la Escritura hay pasajes que tienen palabras claves dentro de ellos, versículos bíblicos, hay palabras claves dentro de ellos. Entonces debemos nosotros de entender algo, y es que esas palabras son las que nos dan a nosotros la pauta para poder entender el significado o por cuál es la intención que se lleva en ese mensaje. En este caso específico, nosotros vamos a ver que la palabra sal es el punto, la idea principal de este pasaje. Entonces, por eso me inclino un poquito y les quiero hacer esa pregunta a ustedes, y que yo sé que estudiaron, yo sé que les gusta leer. Y entonces, para que los hermanos que nos están viendo puedan entender, y los amigos que están escuchándonos y puedan entender, entonces podamos nosotros darles una explicación. ¿Para qué se usaba la sal en los tiempos bíblicos? ¿Cuál era su propósito? ¿Quiénes la usaban o cómo la usaban? Entonces me gustaría que compartieran cualquiera de ustedes. A ver, adelante, Leslie, Verónica o Ángela, cualquiera de las dos. Las tres, perdón. Bueno, yo meditando en la palabra, ¿verdad? En Mateo 5:13, como nos leyó usted ahorita, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y yo meditaba en este pasaje y veía cómo el Señor le habla a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice: ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, les está dando una identidad, ¿verdad? Les está diciendo: ustedes son esa sal que va a preservar, ¿verdad? Porque como en la pregunta que usted nos hizo, era ¿para qué se usa la sal en los tiempos bíblicos? Y la sal en los tiempos bíblicos se usaba para preservar, se usaba para como antiséptico, ¿verdad? Y cuando habían heridas, dice que le ponían la sal y era para sanar las heridas, para que las heridas no se convirtieran infecciosas, ¿verdad? Pero también dice que lo usaban en las carnes y en los pescados. Y me llamaba mucho la atención porque la sal dice que tenía que penetrar bien la carne para que fuera buena, ¿verdad? Para que mantuviera la comida, ¿verdad? Preservada. Pero también dice que la usaban también los sacerdotes. Dice que los sacerdotes la ocupaban también en lo que es en los sacrificios, claro, y también no solamente el pueblo de Dios, sino que en las ofrendas, ¿verdad? Dice que también era sazonado todo con sal, porque al Señor le placía que fuera así, ¿verdad? Como dice en Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Perfecto. ¿Alguna de ustedes, qué encontraste tú acerca de la sal? Fíjese que leyendo acerca de la sal, la verdad que uno a veces lee pasajes y realmente cuando uno va e indaga, escudriña, ¿verdad? Nos encontramos que la sal antes dice que se usaba como un pago, ¿verdad? Era un salario, porque de ahí viene su nombre, de latín salarium. Exacto. Entonces lo usaban, a los romanos les daba como pago, ¿verdad? A los soldados. La sal. Entonces podemos ver que dice que en tiempos antiguos la sal como era valiosa, como el oro blanco. Entonces Jesucristo cuando dice ustedes son valiosos porque valen la sangre de Cristo, entonces podemos saber aquí el valor de la sal. Primeramente encontramos un valor
que el Señor le está dando, ¿verdad? A sus discípulos y a nosotros como mujeres, como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando conocemos del Señor, para cauterizar esas heridas, para que no se hicieran infecciosas, purulentas, para que no tuvieran pus, ¿verdad? Por decir que para curar heridas. Entonces vemos aquí que hay muchos métodos por los cuales se usaba la sal, pero como un condimento, que hasta ahora pues es lo que nosotros usamos para darle sabor a las comidas. Bueno, entonces la sal se usaba en tiempos bíblicos para evitar la putrefacción. Amén. Se usaba como un condimento. ¿Cómo qué otra cosa se usaba, Ángela? Aportando un poquito a lo que decía hermana Verónica, a lo del oro blanco que llegó a ser llamada de esa manera por el valor que tenía, dice que lo llegaron a tomar que tenía más valor un saco de sal que la vida de un hombre. Entonces, así lo consideraban ellos de importante. Y también la sal era un emblema del pacto entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Y también era un símbolo de fidelidad y de amistad entre los orientales. Amén. También encontré que la sal era símbolo de salud y de vigor espiritual esenciales para la virtud cristiana y para contrarrestar la corrupción que se encuentra en el mundo. Entonces ellos lo veían como ese símbolo, ¿verdad? De ese vigor y de esa salud espiritual que debían de tener los cristianos, que era como esa señal de contrarrestar lo malo que había en el mundo, ¿no? Por eso se llamaba, por eso les decía el Señor, ustedes son la sal del mundo. Y me llamaba mucho la atención que yo encontré otra versión del versículo que dice, ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. Amén. Si como la sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? Y saben qué se hace con la sal que no sala. Se echa fuera y se pisotea por por ser inservible. Entonces me llamaba mucho la atención eso de que dice que ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable, ¿verdad? Amén. La importancia de contrarrestar nosotros lo que se está moviendo en el mundo, ¿no? Ese es el de la sal. Ok, o sea que para poder nosotros entender un poquito ese pasaje, cuando dice esa escritura, para hacer que el mundo sea un poco más tolerable, quiere decir que nosotros como hijos de Dios o como cristianos, como creyentes, tenemos la responsabilidad muy grande, porque tenemos una responsabilidad muy grande porque debemos de entender que basados en nuestro testimonio, en nuestra conducta, la gente que está afuera nos va a ver a nosotros. Y van a poder tolerar el mundo diciendo, hay una esperanza en ese evangelio. Amén. Hay una esperanza ahí. Ahí van a encontrar ellos una salida. Van a encontrar ellos una esperanza. Para los hermanos que nos escuchan, amigos, hay una esperanza y esa esperanza se llama el evangelio de Jesucristo. No religión, no religiosidad. El evangelio, seguir, tener una conducta con el Señor, tener una amistad con Él, tener una comunión con Él, poder compartirle, poder estar hablando con Él, poder estar trabajando con Él todo el tiempo. Eso nos va a ayudar a nosotros y a ustedes, porque ahorita nosotros tenemos que ver es que nuestra conducta va a hacer que los que están afuera toleren un poco las cosas, porque digan, todavía hay bondad, todavía hay paz, todavía hay buen testimonio, todavía hay gente que busca la santidad, todavía hay gente que busca lo de Dios. Fíjese que usted hablaba algo bastante interesante porque la sal en uno de sus efectos es que cuando usted come algo salado, ¿verdad? Le provoca sed. Entonces, cuando usted decía, ¿verdad? Que nuestro testimonio es algo bastante interesante para aquellos que nos ven, porque nosotros, dice la palabra, que somos cartas abiertas al mundo. Entonces, el testimonio que nosotros estemos dando como hijos de Dios, sin palabras vamos a ganar a nuestro vecino, a nuestro amigo, por la conducta de nosotros. Pero muchas veces, ¿verdad? Como dice la palabra, que vuestro hablar sea sazonado con sal. Que tengamos cuidado de nuestra manera, cómo hablamos, porque las personas que están a nuestro alrededor nos están viendo y entonces nosotros tenemos un testimonio que guardar. Ahorita, tú estás tocando un punto que quiero yo tocar ahorita. ¿Por qué el Señor hace la comparación entre el discípulo y la sal?
Porque si ustedes ven el contexto, y para los hermanos que nos están viendo, el contexto, ese pasaje, ese capítulo 5 de Mateo se conoce como las bienaventuranzas, ¿sí? Pero en los versículos 1 como hasta el 10, 11, Jesús está hablando al pueblo. Pero en ese momento Él cambia y se dirige a la audiencia más corta que tiene, que son sus discípulos, y les dice, y a vosotros os digo, que vosotros sois la luz, la sal del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. La luz del mundo es para dentro de 8 días. Esa la hablamos con los varones. Pero, ¿por qué el Señor compara la sal con sus discípulos? En este caso, bueno, en este caso sería con ustedes. ¿Por qué las mujeres, por qué el Señor hace esa comparación a las mujeres con la sal del mundo? ¿Qué relación bíblica nosotros podemos encontrar? ¿O qué ejemplo podemos dar nosotros de relación de que ¿por qué el Señor, por qué causa eso? ¿Por qué esa causa o esa nota del Señor diciendo, vosotros sois la luz del mundo? Lógicamente, en este tiempo tenemos que relacionarlo con ustedes, las mujeres. Entonces, necesitamos dejarles saber a la audiencia, dejarles saber a los que nos están escuchando, ¿cuál es la relación? ¿Por qué el Señor compara la sal con los discípulos? En este caso, con ustedes, las mujeres. A ver, mis queridas hermanas. Fíjese, hermano, que el Señor nos ha mandado, tenemos una comisión, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros como mujeres, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar ese evangelio a aquellas almas que no conocen de Cristo. Pero nosotros como mujeres, especialmente, que ese evangelio alumbre a los de nuestra casa, alumbre nuestra familia, para preservar con la palabra el alma, el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo. Tal vez hay mujeres que tienen un esposo que no conoce de Dios, pero dice que por la conducta de esa mujer van a jalar a esos hombres, ¿verdad? Que sin palabra, que no quieren nada con Dios, por la conducta de esa mujer. Okay. ¿Querías aportar algo tú, Leslie? Sí, la sal preserva, es lo que veíamos en el principio, ¿verdad? Que la sal es para preservar, ¿verdad? Entonces, una aplicación que yo ponía era de que la sal preserva, esto nos habla de la santidad. Creo que como lo que decía la hermana, ¿verdad? Yo creo que se me adelantó un poquito, pero pero estamos en la misma sintonía, ¿verdad? De que la sal preserva, y es como decía ella, cómo nosotros estamos preservando nuestra familia, cómo nosotros estamos hablando a nuestros hijos, ¿verdad? Que son los que están en casa, cómo nosotros nos hablamos hacia ellos, ¿verdad? Cómo cuando hacen algo malo, cómo los corregimos, perdón la palabra, cómo los corregimos. Les estamos hablando palabras de bendición o los estamos maldiciendo con nuestras propias palabras, porque muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? A veces a nuestros hijos les decimos quizás eres un tonto o no hiciste bien eso. Entonces todo eso nuestros hijos lo están adoptando en su forma de ser, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos siendo nosotras como mujeres en casa? Estamos obedeciendo en el sentido a nuestros esposos, ¿verdad? Lo que es en lo que ellos necesitan, estamos siendo de bendición, estamos siendo ese brazo que ellos necesitan en cualquier situación, ¿verdad? Porque a veces cuando hay trabajo, cuando no hay trabajo, estamos bendiciendo a nuestros esposos con las palabras que les decimos, o le estamos diciendo tú no sirves para nada, porque muchas veces hay personas y mujeres que les hablan así a sus esposos y esos esposos se sienten mal, ¿verdad? Entonces no estamos siendo edificadoras, ¿verdad? De ese hogar. ¿Cómo nosotros podemos ser sal? Hablándoles con palabras suaves, con palabras de bendición, con palabras emocionantes. Vieras que pensando un poquito en todo lo que están hablando, yo había encontrado también que la sal, una de sus características para lo que se usaba era que se utilizaba para fertilizar la tierra. ¿Sí? Y que al mismo tiempo el usar demasiada sal hacía que la tierra se hiciera estéril. También. Entonces,
¿para qué fertilizar? Si lo pensamos así literal, ¿para qué fertilizamos la tierra, no? Le ponemos fertilizante a la tierra para que produzca. Y que lo que sembremos en ella produzca y dé frutos. Y buen fruto. Exacto. Y si ponemos demasiado, entonces podemos decirlo de cierta manera, quemamos la tierra que ya no va a producir nada, ¿verdad? Entonces haz de cuenta que estamos fertilizando nuestros hogares, ¿no? Nosotras con nuestra actitud, como decía Leslie, con nuestra actitud, con las palabras, con lo que hacemos. Pero todo tiene que ser a una medida. A una medida, exacto. Porque hay un pasaje que dice, mujeres, no exasperéis a vuestros hijos. Exactamente. ¿Okay? Entonces, eso era lo que se me venía a la mente, ¿verdad? Decía yo, pues es un fertilizante. Entonces, ¿cómo fertilizamos nosotros nuestro hogar? ¿Cómo fertilizamos nuestra relación con nuestro esposo? ¿Cómo fertilizamos nosotros nuestra relación como madres con nuestros hijos? Inclusive nosotras mismas como hijas, ¿no? O quizás en la iglesia. ¿Cómo estamos fertilizando nosotros nuestro servicio? ¿Cómo lo hacemos de tal manera que dé el fruto correcto, que dé el fruto agradable para el Señor? Y no al contrario, ¿no? Que lo hagamos de tal manera, como decía Alexis, que en vez de dar ese fruto lo estemos echando a perder, porque le estamos poniendo demasiado. Ya exageramos en lo que hacemos y lo hacemos de tal manera que en vez de ser de bendición, puede ser a lo contrario, ¿no? Queremos quizás ser muy santos y a veces le exigimos demasiado, como decía Leslie, a nuestra pareja, que en vez de ser de bendición le estamos tirando hacia lo opuesto, ¿no? Yo creo que ahí nosotros, ustedes mujeres tienen que tener algo en cuenta. Ustedes fueron jóvenes, ¿verdad? Sí. Bueno, todavía siguen siendo jóvenes. Pues sí, pero la cosa está en el que, y para los hermanos que nos están viendo, todos, bueno, yo tengo 40 y... Ya no, ¿qué? 45, no creo. Cuenta. 45 años. Pero como es de las mujeres hoy, entonces, ustedes fueron jovencitas, pues, para que se entienda. Pasaron por las mismas experiencias que pasaron sus hijas o sus hijos. Sí, tuvieron los mismos cambios hormonales, tuvieron las mismas dificultades, tuvieron problemas en que los amigos, los compañeros los invitaban en la escuela, porque yo pasé por todo eso. Pero ahí es donde me gusta esto que está diciendo mi esposa, porque sería bueno que nosotros aprendamos, y todos los que nos están viendo, aprender que es bueno ser sal, pero no en demasiado, porque entonces lo que vas a hacer es que vas a arruinar las cosas. Por eso encontramos jóvenes hoy día que no quieren absolutamente nada con el evangelio. ¿Y por qué no quieres nada con el evangelio? Porque mi mamá solo era Jesús, solo aquí, solo allá y solo allá, solo allá. Y todo en medio de la ignorancia, pensando que se está haciendo algo bueno y que en realidad es bueno hablar del Señor, pero hay que saber cuándo abrir la boca y cuándo no. Y para eso se necesita el Espíritu Santo de Dios, que es el que le dice a uno, habla, y el que le dice a uno, ya, cierra la boca. Porque a mí han habido momentos en los que Dios me ha dicho, ya, cierra la boca. Ser prudentes, ¿verdad? Porque otro significado de la palabra sal es prudencia. Entonces, ser prudentes y saber cuándo hacerlo y cuándo no, ¿verdad? Cuándo dejar que el Señor. Todo eso. Bien, vamos bien. Me gusta ese punto. ¿Algo más que quieran aportar ustedes acerca de esto o le seguimos? Leslie, te miro con ganas. Yo pienso en lo que es lo que decía ella, ¿verdad? De que la sal en abundancia, ¿verdad? Cuando se excede uno, puede hacer que el matrimonio, quizás los hijos se vayan de la casa o el esposo, como dijo el hermano, se aburra, ¿verdad? de tanta cosa. Pero también cuando nosotros estamos dando la verdadera ración correcta de sal, vemos a unos hijos que no se quieren ir de casa cuando ya son adultos, ¿verdad? Y que están ya grandes y dicen, ay, ¿por qué tu hijo está ahí todavía y todavía anda contigo? Y, o sea, ahí podemos ver cuánta sal nosotros estamos dando a nuestros hijos, cuánto nosotros estamos preservando nuestro hogar. Cuando miramos a nuestros hijos crecer en el evangelio, cuando no los tienen que estar apurando y empujando, ve, vamos a la iglesia que te va a hacer bien, no. Y algunos no quieren y los traen
obligados. Cuando nuestros hijos vienen al evangelio así, solitos, es porque estamos dando la verdadera ración a nuestro hogar, ¿verdad? Cuando nuestro esposo habla bien de nosotras, ¿verdad? También, porque pues hay esposos que dicen, no, pues mi esposa no, ella no es así, ella es aquí, es allá. O sea, estamos dando la verdadera ración de sal, ¿verdad? Pero cuando nuestro esposo se queja cada rato de nosotros y todo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar y tenemos que nosotros empezar, ¿verdad? A trabajar esas áreas que nosotros estamos fallando, ¿verdad? Porque muchas veces, pues como mujeres, sí, realmente fallamos en muchas cosas. No solo ¿verdad? como mujeres, como hombres nosotros también fallamos y dicho sea de paso a los hermanos que nos están viendo, de eso iba. Dicho sea de paso, para dentro de 8 días, hermanos varones que están ahí o mujeres también, no se pierda el programa que tenemos dentro de 8 días porque vamos a estar platicando un poquito acerca de esto, pero con los hombres, desde el punto de vista de hombres. Ahorita estamos viéndolo desde el punto de vista de las mujeres. Y quiero agregarles una pregunta. ¿En qué lugar o en qué momento la mujer debe demostrar que es sal del mundo entonces? O sea, ¿en qué lugar y en qué momento específico la mujer tiene que demostrar? Ahorita es cuando tengo que mostrar la sal que tengo. La sal. Fíjese, hermano, que yo podía ver algo, según lo que hemos visto, ¿verdad? Que la sal era usada, ¿verdad? Para cauterizar las heridas, para sanar las heridas. Entonces podemos ver que el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Él no dijo, tal vez van a ser o quizá ustedes son, ¿verdad? Dijo. Entonces a mí me traía a mi corazón el pasaje, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando este hombre dice que iba y encontró a ese hombre herido, lastimado, medio muerto. Exacto. Él era portador de ese vino, de ese aceite, de esas vendas. Entonces, al igual nosotros como madres tenemos que ser portadoras de esa sal. Cuando nuestros hijos vienen heridos, yo tuve la experiencia, hermano, de recibir a mi hijo, ¿verdad? Mi hijo creció en el evangelio. Mi hijo pues aquí me casé y desde mi vientre, pero pues los jóvenes quieren experimentar. Yo pude ver cómo él se fue a las drogas, al alcoholismo, pero a mí me tocó ser esa sal para él, porque cuando él llegó un día así como el hijo pródigo, porque el padre dijo, mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Entonces yo tuve que tener ese aceite, esas vendas para que ese muchacho no lo iba a correr, hermano. Era cuando más me necesitaba. Entonces yo tuve esa sal para que mi hijo se preservara. Y ahora que lo veo, yo digo, gloria a Dios, papá, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, pero nosotros como padres tenemos un gran trabajo, una gran responsabilidad de ser esa sal, de preservar el alma de nuestros hijos, porque dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros como madres tenemos una responsabilidad grande, que es la de preservar el alma de nuestros hijos. Así es. ¿Alguna quiere aportar otra? ¿Tú, Ángela, ibas a aportar algo? Le seguimos. Dice que, déjame, estoy mirando aquí. ¿En qué lugar o en qué momento? ¿En qué lugar y en qué momento? Dice, ustedes son la sal que hace tolerable el mundo, que hace que el mundo sea tolerable. Si como la sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? Y dice, déjalo busco. Dice que la sal era usada para contrarrestar, ¿verdad? Lo que era se me perdió ahorita aquí. Era usada para, aquí. Era para contrarrestar la corrupción que se encontraba en el mundo. Entonces yo pienso que ¿en qué momento preciso debemos nosotras ser esa sal? En el momento en el que nosotros vemos que está entrando lo que afuera en el mundo se mueve, que para nosotros no está bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos hacemos, pues es poquito, ¿verdad? No es mucho. Estamos perdiendo nuestro sabor, nuestra sal, porque estamos dejando que la corrupción del mundo esté penetrando a nuestros hogares, esté penetrando a nuestro servicio. Si estamos en nuestro servicio y vemos que, se llevaron eso, hago cuenta que no lo vi, ¿verdad? Estoy dejando que esa corrupción del mundo se esté penetrando. Entonces, yo pienso que debemos de ser la sal en el momento en que nosotros vemos que está queriendo entrar.
porque para preservar lo que nosotros tenemos, sea nuestro hogar, sea nuestros hijos, sea nuestro matrimonio, sea el servicio, ¿sí? Fíjense En que ese momento, entonces en ese preciso momento es cuando nosotros debemos de ser la sal del mundo. las mujeres tienen un sentido, ¿no? Tienen una habilidad, diría yo, que como que las agarran en el aire. Bueno, en el mundo dicen el sexto sentido, ¿verdad? Pero aquí en nosotros los cristianos es algo que se llama discernimiento. Y ustedes ven llegar a su hijo y lo ven que viene y le pasa algo. ¿Sí? Cosa que uno como varón, uno no lo ve. Uno está más entretenido en el estudio, en trabajar aquí y allá, y poca atención le pone a eso. Aún por eso la Escritura dice que el hijo bien portado es una honra para el hombre, pero el hijo que es mal portado es deshonra para la mujer. Por razones de que en los tiempos bíblicos, y hablando de tiempos bíblicos, el hombre salía a las 6, a la primera hora, que era a las 6 de la mañana, empezaba su trabajo y terminaba a las 6 de la tarde. Sí, ese era el horario que se llevaba. Y llegaba a su casa cansado, solo se cambiaba, comía y descansaba, mientras que la mujer estaba en casa con las labores del hogar y era la que se encargaba de los hijos. Ese era el trabajo. Eso es lo bíblico, lo que la Biblia expone en cuanto al hogar. Pero como no es de matrimonios, pero solo quiero dejar saber eso. Entonces, por esa razón, la mujer creo que tiene esa habilidad, ese discernimiento para poder ver sus hijos y los ve y dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegaste así? O lo ves raro, o la ves rara, hablando de los dos hijos o hijas, y dices, algo está pasando. Y entonces es donde viene la interacción. Ahí en ese preciso momento es donde la mujer tiene que ser la sal. No para provocar un ardor en la herida, sino para sanar. Amén. Ese debe ser el momento que tiene. Bien, entonces ahorita, si hablamos del lugar o el momento, porque se nos está yendo el tiempo, del lugar o el momento en el que la mujer debe ser sal, o debe ser la sal del mundo, podemos decir que en el matrimonio, podemos decir que en la casa, podemos decir que en la iglesia. A ver, entonces platiquemos un poquito en los minutos que nos quedan acerca de esto. ¿Cómo puede una mujer ser la sal en el matrimonio? Pero antes de eso, para que los hermanos que nos están viendo, quiero preguntarles, ¿cuántos años de matrimonio llevas tú, Leslie? 23 años. 23 años de casada. ¿Verónica? El enero cumplimos 30 años de casada. 30 años de casada. ¿Y usted, señora, cuánto lleva? Vamos a cumplir 25 años. 25 años de casados. Conmigo, ¿verdad? Bien. Entonces, ahorita que ustedes ya son mujeres que pueden hablar porque conocen la palabra, porque tienen testimonio y porque tienen la experiencia. Entonces, por eso las escogí a ustedes. El Señor me dijo, busca mujeres que lleven tiempo de matrimonio, que lleven un matrimonio de experiencia, porque si los que nos están viendo no les van a creer por lo que digan de la palabra, les van a creer o por la experiencia o por el testimonio, ¿sí? Entonces, por alguna de las tres nos van a creer. Espero en Dios que crean, el Espíritu Santo les toque su corazón y nos crean a través de todos los puntos y solo la palabra que esté llegando con ustedes. Gracias por sintonizar el programa Tocad Trompeta en Sion por el Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central. Escúchanos todos los días, miércoles y viernes a las 9:30 a.m. Para oración o más información, llámenos al 424-223-7350. 424-223-7350.